Buenos días, familia de White Plains. Gracias por decidir congregarse con nuestra familia. Pues hoy estamos aquí reunidos para alabar y adorar a Dios. Eres bienvenido, eres bienvenida. Hoy seguiremos hablando sobre nuestra serie de sermones, Jesús ha resucitado. Y el tema de hoy específicamente va a ser cuando Jesús se le aparece a sus discípulos. Así que vengan conmigo, alabemos y adoremos al Señor en esta mañana y escuchemos la palabra de esperanza que Dios tiene para nosotros. De tal manera al mundo tú amaste, que hasta tu vida entregaste, tu costado abierto fue. Y fueron esas gotas de tu sangre que mi corazón limpiaron, me hiciste un nuevo ser. Gracias te doy, gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Gracias te doy, gracias por tu perdón, la salvación de esa cruz. Amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición. Gracias te doy, gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Gracias te doy, gracias por tu perdón, la salvación en esa cruz. Amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición. Buenos días. Bienvenidos a la familia de White Plains. Compartamos la palabra de Dios. Gracias por congregarse con nosotros. Amoroso Dios, en ti todas las familias de la tierra tienen su origen y su fin. Todos quienes responden a tu llamado son nuestras hermanas y hermanas. Ayúdanos a seguir el ejemplo de Cristo, tu Hijo, cuyo amor incluyó a todas las criaturas, y quien con su vida y muerte nos enseñó a vivir como una familia en tu amor. Haz de tu iglesia una familia de personas que sirven al caído, que buscan al perdido, y que aman a su prójimo como a un hermano o hermana en Cristo. En su amor que nos hace uno contigo y uno con los demás, te lo imploramos. Amén. Salmo 100. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Amén. Y ellos contaron lo que había pasado en el camino y cómo le reconocieron en la fracción del pan. Mientras contaban estas cosas, él mismo se presentó en medio de ellos y les dijo: paz.
a vosotros. ¿Por qué estáis turbados y dudáis en vuestros corazones? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y dicho esto, les mostró las manos y los pies. Y como ellos no acabasen de creer a causa de la alegría y admiración, les dijo: ¿Tenéis algo de comer? Ellos le ofrecieron entonces un trozo de pez asado. Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros. Que deben cumplirse todas las cosas que están escritas en la ley de Moisés, y en los profetas, y en los salmos concernientes a mí. Entonces abrió sus inteligencias para que comprendieran las Escrituras. Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Pues familia, seguimos con nuestra nueva serie, Jesús ha resucitado, ¿y ahora qué? La semana pasada Sara Cortés nos compartía sobre cómo Jesús se le aparece a María Magdalena, ¿no? Y a sus discípulos. Hoy vamos a seguir hablando sobre eso, cuando Jesús ya se hace presente en el lugar donde estaban los discípulos. Como les decía, acabamos de celebrar la resurrección de Jesús hace unas semanas y continuamos con esta serie. Pero creer en la resurrección y vivir en la fe es un proceso que debemos de ser conscientes. ¿De verdad crees que Jesús ha resucitado? Si Jesús resucitó, ¿tú has resucitado juntamente con Él? ¿O todavía te falta creer para vivir conforme su voluntad y el plan de vida que Dios tiene para ti? La resurrección de Jesús es la esperanza y es la fortaleza en este tiempo tan difícil que está viviendo el mundo. Que a pesar de tener las vacunas, a pesar que la ciencia ha avanzado bastante, sigue habiendo contagios, sigue habiendo muerte, sigue habiendo dolor y especialmente en las comunidades vulnerables. Pero ¿de verdad tenemos esperanza? ¿O todavía nos falta esa fe para vivir en la esperanza que Dios ofrece a sus hijos e hijas? Entonces, ¿qué nos trae la esperanza en este tiempo? La esperanza nos empodera a través de la resurrección de Jesús, a ti y a mí como seguidores de Cristo. Vamos a ver lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Como ya lo leímos, la lectura bíblica en Lucas 24 nos cuenta que la historia comienza después de que dos hombres habían ido por un camino hacia un lugar llamado Emaús. Habían estado discutiendo los eventos ocurridos en los últimos días anteriores, comenzando con la crucifixión de Jesús. Mientras iban de camino a Emaús, se añadió un hombre a ese grupo. Ellos no reconocieron quién era ese hombre, pero ese hombre era Jesús. Hay mucho más sobre esta historia, pero es suficiente saber que Jesús, finalmente se les reveló y ellos reconocieron que ese hombre era Jesús. Estaban tan contentos al verlo y saber que estaba vivo, que regresaron a Jerusalén lo más pronto posible. Los dos hombres encontraron a los discípulos de Jesús y comenzaron a contarle lo que habían visto y lo que habían experimentado cuando Jesús partió el pan. La Biblia nos dice que mientras ellos le estaban refiriendo estas cosas, Jesús mismo se les aparece a los discípulos y les dice: paz a vosotros. ¿Ustedes creen que los discípulos sintieron paz cuando vieron a Jesús? En ese momento quizás no. La Biblia nos dice que estaban atemorizados, estaban llenos de miedo, pensando que estaban viendo un espíritu. Jesús le habla nuevamente. ¿Por qué se asustan tanto? ¿Por qué les vienen tantas dudas?
Miren mis manos y mis pies. Soy yo mismo, Jesús. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven lo que tengo yo. El Evangelio de Lucas nos cuenta este evento enfatizando que Jesús ha resucitado de la muerte en un cuerpo físico. De hecho, confirma que hay muchos testigos que han visto a Jesús el resucitado. Como ellos no acababan de creerlo, les preguntó, ¿tienen aquí algo de comer?, dice Jesús. Y le dieron los discípulos un pedazo de pescado asado, así que lo tomó y se lo comió delante de ellos. Eso era una prueba adicional de que no estaban viendo un espíritu. Un espíritu no necesariamente se alimenta. El miedo de los discípulos es expresión de la dificultad que todos tenemos para creer. Nos resulta fácil pensar en la resurrección de forma puramente simbólica, como si fuera un sueño, pero es el mismo Jesús que fue crucificado, que hoy vive y desea vivir en nosotros y con nosotros. Este texto se empeña en que tomemos conciencia de lo difícil que fue para los discípulos reconocer a Jesús el resucitado. Lo mismo que para nosotros y nosotras no es tan sencillo descubrirlo. El Evangelio de Lucas nos plantea la cuestión fundamental de todo cristiano y cristiana. ¿Creemos de verdad que Cristo ha resucitado? ¿O nos acostumbramos a vivir nuestra fe a través de los ritos o nuestras tradiciones familiares o sociales? No se cuestiona que los discípulos no tuvieran fe, sino que estaban entendiendo por fe, tanto así que su temor les superó dando lugar a las dudas. ¿Y nosotros? ¿Y nosotras? ¿Cuál es nuestra fe? ¿Necesitamos que Jesús nos aparezca para despejar nuestras dudas? ¿Necesitamos que Jesús se aparezca físicamente y decir, wow, es verdad, Jesús ha resucitado? ¿O somos capaces de ver a Jesús en este mundo que nos rodea? Jesús fue a la cruz con el propósito de dar vida a todos aquellos que lo buscan y que lo aceptan, que lo reciben como su Señor y Salvador. Por eso, la resurrección de Jesús también es la resurrección para todos y todas nosotros que hemos decidido nacer nuevamente en espíritu. Dice en Romanos 6:4, por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una nueva vida según Jesucristo. Romanos 6:4. Los discípulos de Jesús creen que después de haber vivido la experiencia de la resurrección, no van a volver a ver a Jesús. Pero Jesús es consciente de que su tarea aún no ha terminado. El evangelista Lucas nos relata hoy cómo Jesús transforma ese miedo en una fe fuerte, en una fe poderosa que trae esperanza para los discípulos y para los creyentes de ese tiempo. Para que sus discípulos sean anunciadores de la palabra de Dios. Por ello, Jesús se pone delante de ellos. Estos se asustan, se quedan mudos por el miedo y la incredulidad ante lo que están viendo. Y Jesús les pregunta, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué surgen dudas en su corazón, en su interior? Soy yo, dice Jesús. Jesús quiere que tengan fe, que tomen conciencia de que no están solos, de que no están solas. Los invita a que los toque, que palpen sus heridas y les pide comida. Come con ellos y les recuerda los momentos vividos para que se cumpliesen las Escrituras. Hoy, al igual que en ese entonces, Jesús
quiere que miremos sus heridas, donde te recuerda su amor hacia ti, donde la cicatriz de sus heridas nos recuerda por qué Él murió, pero también las cicatrices nos hacen ser conscientes que Él realmente vive. Y Él desea resucitar juntamente contigo. Que esa muerte espiritual, que tú vengas de esa muerte espiritual a una vida espiritual. Y a una vida eterna que Jesús nos ofrece a través de los propósitos que tiene para cada uno de nosotros. Y el propósito de vida de todos los seguidores y seguidoras de Jesucristo es compartir el Evangelio, que es las buenas noticias para el mundo. Tú y yo somos los embajadores de Jesús para este mundo. Aquí y ahora, es decir, tú y yo representamos a Jesús y nuestra misión es compartir la fe, la esperanza, ese amor que Jesús derramó sobre cada uno los que decidieron recibirlo. Seguir a Jesús no es solo venir a la iglesia cada domingo o participar en las noches de oración. Seguir a Jesús no solamente es ofrendar o diezmar. Realmente seguir a Jesús es traer esas buenas noticias de esperanza a este mundo que está roto. Está corrompido por el egoísmo y la indiferencia. Somos nosotros y nosotras los encargados de llevar palabra y acción liberadora a los que sufren hambre, un hambre material y un hambre espiritual, un hambre de justicia. Somos nosotros y nosotras de traer palabra de esperanza y paz a esos niños maltratados, a esas mujeres violentadas físicamente, mentalmente. Somos nosotros y nosotras de traer esperanza a los ancianos y a los enfermos abandonados o que viven en soledad en estos tiempos difíciles. Pero para ser portadores de la palabra de Dios, palabra de esperanza, palabra de vida, tenemos que experimentar ese amor en nosotros mismos, dejándonos llenar por el poder del Espíritu Santo y caminar día a día siendo lámparas que alumbran el camino de nuestro prójimo, que buscan desesperadamente en este tiempo paz, amor, esperanza. Como iglesia, este es el Jesús que debemos experimentar y anunciar. Esos mismos discípulos fueron por el mundo contando la historia de crucifixión, muerte y resurrección de Jesucristo. Nunca dejaron de contar la historia. Hermanos y hermanas, tú y yo hemos sido llamados para contar la historia tal como lo hicieron los discípulos de ese tiempo. Tenemos que ser testigos de que Jesús también vive hoy. Debemos contarle al mundo que Jesús está vivo. Te animo a ser la luz y la sal para tu comunidad, para tu familia en esta semana. Que la gracia del Jesús resucitado esté con nosotros y nosotras todos los días, alumbrando nuestro camino, y que tú y yo seamos sal y luz en el mundo donde nos toca vivir. Dios te bendiga en abundancia. Amén. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción.
Señor Jesús. Gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí, vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial, puedo entrar confiadamente ante ti. Gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias familia por congregarse en esta mañana con nosotros. Aquí les presento a Sara Cortés, una líder laico de nuestra congregación, que va a estar compartiendo las actividades que tenemos en la semana. Bueno, pues los invito los días lunes, los niños de Middle School se reúnen por Zoom a las 6 de la tarde. Los miércoles acompáñenos también por Zoom en nuestra noche de oración. Y los domingos tenemos escuela dominical a las 10 de la mañana por Zoom. Y los jóvenes de high school tienen su reunión a las 7 de la noche también por Zoom. No se olviden de darnos like y seguir todas nuestras actividades en la página de Facebook. Así es, así que estamos bien activos en nuestro Facebook, visítenos ahí. También estén atentos a los anuncios porque tenemos muchas posibilidades de regresar a nuestros cultos en vivos a partir de mayo. Así que nos vemos la siguiente semana. Dios te bendiga en abundancia. Adiós, que Adiós. Dios los bendiga.